Agosto de 1941. El norte de Letonia arde bajo un sol que parece no tener piedad, pero el calor que hace que el sudor ruede por las sienes de Iván Sereda no proviene solo del cielo. Viene del metal incandescente de su caldero de campaña. El aire allí tiene un olor peculiar, una mezcla densa de borsch de remolacha hirviendo, leña húmeda y el olor penetrante de combustible diésel que sopla desde el horizonte. Iván, un joven de 20 años con las manos marcadas por el duro trabajo en la tierra, remueve la sopa con un cucharón de madera gigante, pero sus ojos no están en el caldo. Estén fijos en un punto donde la llanura se encuentra con el cielo, allá donde una columna de polvo negro comienza a elevarse como el rastro de un demonio invisible. El suelo bajo sus botas empieza a vibrar. No es el temblor de un trueno distante, es una frecuencia baja, rítmica, que hace que el agua dentro del caldero dibuje círculos concéntricos perfectos. Iván sabe lo que eso significa. Es un hombre de campo, criado en las estepas cerca de Belgorod, donde el silencio es la norma, y cualquier sonido extraño es un aviso de la naturaleza. Para los otros soldados de su unidad, el sonido de las orugas de acero aplastando la vegetación seca era el sonido del fin del mundo. Para Iván, en ese momento, era solo un intruso ruidoso entrando en su territorio. Minutos antes, el caos se había apoderado del campamento. El 91 Regimiento de Tanques de la 45ª División de Tanques rusa recibió órdenes de retirarse inmediatamente. El avance alemán era implacable, una cuchilla de acero que cortaba las líneas soviéticas como si fueran papel. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias. Los camiones rugían en retirada. Y en la prisa desesperada por evitar el cerco, alguien se olvidó del cocinero. O tal vez, en el gran tablero de la guerra, la vida de un muchacho que pelaba patatas fuera considerada un sacrificio aceptable. Iván fue dejado atrás con una única instrucción: mantén la comida lista para cuando volvamos con refuerzos. Ahora está solo. El resto de la unidad desapareció en el polvo de la retirada, dejando a Iván Sereda como el único obstáculo entre una columna de blindados alemanes y una línea de suministros vital. En el horizonte, la silueta angular e intimidante de un Panzer IV emerge de la niebla de polvo. El cañón largo de 75 milímetros gira lentamente, como el cuello de un depredador olfateando a su presa. Iván no tiene un fusil de precisión, no tiene granadas de fusil, no tiene ni siquiera una radio para pedir ayuda. Lo que tiene es un hacha de carpintero sujeta al cinturón, una herramienta que usa desde los 10 años de edad y 3 patatas grandes, sucias de tierra, que acababa de sacar del saco para el guiso. Para entender cómo este joven llegó a este momento de aislamiento absoluto, necesitamos mirar las manos de Iván. No fueron hechas para gatillos, sino para la creación. Iván Sereda creció en una pequeña aldea donde la supervivencia dependía de la astucia, no de la fuerza bruta. Era el tipo de chico que observaba cómo se movían los jabalíes en el bosque, dándose cuenta de que un animal grande y feroz puede ser engañado si sabes hacia dónde no puede mirar. Mientras sus amigos jugaban a los soldados, Iván arreglaba arados rotos con trozos de alambre y madera vieja. Aprendió pronto que la mecánica de las cosas es lógica, pero la percepción humana es falible. Cuando estalló la guerra y fue reclutado, los oficiales de reclutamiento en la ciudad se rieron de él. Con su acento marcado y su forma lenta de hablar, Iván parecía un blanco fácil para las bromas de cuartel. Los soldados de carrera, pulidos y arrogantes, lo miraban y veían solo a un campesino simplón, el cocinero del pueblo. Lo pusieron en la cocina de campaña porque creían que no tenía la agresividad necesaria para el frente. Iván aceptó la tarea con la misma dignidad con la que cuidaba las plantaciones de su padre. Para él, alimentar a un soldado era tan importante como darle munición. Pero dentro de él, la mente de cazador nunca durmió. Él veía la guerra no como un manual de tácticas prusianas, sino como una extensión de la vida en el campo, peligrosa, imprevisible y llena de depredadores que pueden ser capturados con la trampa adecuada. El Panzer IV se detiene a unos 50 metros de la cocina de campaña. El motor ruge al ralentí, un sonido gutural que hace vibrar el pecho de Iván. Puede ver la cruz negra pintada en el lateral del blindado, el símbolo de la máquina de guerra,
que ya se había tragado a media Europa. La tripulación alemana está confiada. Están en territorio que consideran conquistado. Para ellos, aquel pequeño campamento con un caldero humeante es solo un resto de basura dejado por un ejército en fuga. Iván se agacha detrás de un montón de sacos de cereales. Su corazón golpea contra las costillas, pero su mente está extrañamente fría. Observa el tanque. Sabe que dentro de ese blindaje de acero de 30 milímetros hay hombres que dependen enteramente de pequeños visores de vidrio y lentes ópticas para ver el mundo exterior. Un tanque es un gigante poderoso, pero es un gigante casi ciego. Iván mira las 3 patatas en su mano izquierda. El almidón escurre por sus dedos. Recuerda una vez, en la granja, cuando un caballo salvaje entró en pánico y empezó a destruir el cercado. Nadie conseguía acercarse sin ser pisoteado. Iván silenciosamente cogió un saco de arpillera viejo, rodeó al animal por el lado ciego y lanzó el paño sobre los ojos del caballo. En el momento en que se cortó la luz, la fiera se detuvo. El miedo a lo desconocido es mayor que cualquier fuerza física. El tanque alemán apaga el motor. El silencio que sigue es más aterrador que el ruido. Iván oye el chasquido metálico de una escotilla abriéndose. Un oficial alemán con el uniforme impecable y el rostro marcado por la arrogancia de la victoria, asoma la cabeza, mira a su alrededor, ve la cocina abandonada y se ríe para sus compañeros de adentro. Piensan que es un chiste, creen que la guerra en ese sector ha terminado. Es en ese momento cuando el tiempo se ralentiza para Iván Sereda. Sabe que si corre hacia el matorral, el tanque arrancará el motor y la ametralladora coaxial lo cortará por la mitad antes de que dé 10 pasos. La única salida es el ataque, pero no un ataque convencional. Necesita un truco tan estúpido, tan absurdo, que la lógica militar alemana no sea capaz de procesar. Aprieta el mango de madera de su hacha. El peso de la herramienta es reconfortante, una extensión de su brazo. Mira las patatas. Sabe que el vidrio de las ópticas de un Panzer es de alta precisión, pero es extremadamente sensible a las obstrucciones. Si no puedes ver, no puedes luchar. Y si no sabes quién te está atacando, tu imaginación rellena los huecos con tus peores pesadillas. Iván respira hondo. El olor del borscht, ahora mezclado con adrenalina pura. Ya no está en una guerra mundial. Está de vuelta en el bosque de Belgorod, a punto de abalanzarse sobre un animal 10 veces mayor que él. Se levanta, no con la desesperación de un condenado, sino con la precisión de un depredador. Aún no grita. Espera el momento en que el alemán está más relajado, encendiendo un cigarrillo, creyendo que lo único peligroso allí es el calor de la sopa. El primer paso de Iván es silencioso. El segundo es una explosión de movimiento. Corre hacia el monstruo de acero, cruzando el terreno abierto con una agilidad que ninguno de aquellos soldados que se rieron de él en el cuartel creería posible. El oficial alemán lo ve demasiado tarde. El grito que sale de la garganta de Iván no es un pedido de socorro, es un rugido primario que resuena por los árboles letones. Antes de que el alemán logre alcanzar su pistola Luger o zambullirse de vuelta a la seguridad de la torreta, Iván ya está sobre el blindado. Sus pies golpean el metal con un sonido hueco y ensordecedor. El pánico instantáneo en los ojos del oficial es la confirmación que Iván necesitaba. Ahora el cazador es él. Con un movimiento rápido, aplasta la primera patata contra la ranura de visión frontal. El almidón y el lodo se pegan al vidrio, transformando la visión de la tripulación en un borrón grisáceo. Dentro del tanque, el mundo acaba de oscurecerse. Los alemanes no oyen solo a un hombre, oyen el impacto de algo pesado en el casco, el grito de guerra y de repente la ceguera. Para quien está dentro de una caja de acero, el aislamiento sensorial es el preludio de la muerte. Iván no se detiene. Aplasta la segunda patata en la óptica lateral. Está acercando al gigante, transformando la máquina más moderna del Reich en un ataúd de metal desorientado. El oficial alemán intenta cerrar la escotilla, pero Iván es más rápido. El hacha de carpintero desciende, no para matar, sino para golpear el metal de la escotilla con una fuerza que hace que el sonido resuene allí dentro como una campana de iglesia golpeada por un cañón.
El impacto vibra en los huesos de la tripulación. Iván empieza a gritar órdenes a la nada, al bosque vacío, a los fantasmas de sus compañeros que ya se han ido. Traigan las minas magnéticas, preparen la carga de demolición a la izquierda, abran fuego cuando dé la señal. Golpea el cañón del tanque con el dorso del hacha. El sonido metálico, amplificado por el vacío del tubo de 75 milímetros, suena como un disparo de artillería pesada dentro de la cabina estrecha. Los alemanes, sumergidos en la oscuridad y en el ruido ensordecedor, pierden la noción de la realidad. No saben si se enfrentan a un hombre, a un pelotón o a un ejército entero escondido en el humo de la cocina de campaña. El efecto Zeigarnik, la tensión de lo que no se puede ver o completar, empieza a corroer los nervios de los soldados de élite de Hitler. Iván Sereda, el cocinero del pueblo, apenas está comenzando. Sabe que la farsa es frágil, que basta un alemán valiente o un movimiento brusco del tanque para que todo se desmorone. Pero también sabe algo que los generales en Berlín olvidaron. En el calor del combate, la mente humana no busca la verdad, busca la supervivencia. Y en ese momento, la supervivencia de los alemanes depende de cómo interpreten el sonido del hacha de un campesino golpeando contra su orgullo de acero. El motor del Panzer IV despierta con un rugido que parece venir de las profundidades de la tierra. Bajo los pies de Iván Sereda, el blindaje de acero vibra con una intensidad que amenaza con lanzarlo fuera de la carcasa de metal. El monstruo ya no está acorralado, está intentando liberarse. Para los 4 hombres atrapados dentro de esa caja de acero, el mundo exterior se ha convertido en una pesadilla de borrones grises y ruidos metálicos ensordecedores. No pueden ver quién los ataca, pero pueden oír el sonido del hacha de Iván golpeando el techo de la torreta. Un sonido rítmico, violento, que resuena en las paredes internas como si fueran martillazos en el propio cráneo de la tripulación. La situación de Iván, que ya era suicida, acaba de empeorar drásticamente. El conductor alemán, en un acto de desesperación ciega, engrana la marcha y el tanque comienza a moverse. Las orugas de acero trituran el suelo húmedo de Letonia, girando en falso por un segundo, antes de morder la tierra e impulsar las 18 toneladas de metal hacia adelante. Iván necesita sujetarse con uñas y dientes. Se agarra a las asas de transporte de la torreta, con el cuerpo balanceándose violentamente mientras el tanque gana velocidad. Es como una pulga intentando derribar a un lobo, pero una pulga con un hacha y una voluntad de hierro. De repente, la ametralladora MG-34 instalada en el frente del tanque empieza a escupir fuego. El sonido es como el de una rasgadora de lona, un taca, taca, taca frenético que corta el aire. El tirador alemán, incapaz de ver el objetivo a través de las ópticas cubiertas de almidón de patata y lodo, está disparando a ciegas en un arco de 180 grados. Las balas trazadoras cortan la vegetación alrededor, derribando ramas y levantando columnas de tierra. Iván siente el calor de los disparos y el olor a pólvora quemada. Sabe que si un solo trozo de metralla lo alcanza, el truco se acaba. Si los alemanes se dan cuenta de que el ejército que los rodea es solo un cocinero sudado y jadeante, abrirán las escotillas y lo convertirán en un colador en segundos. En ese momento, el miedo intenta paralizar a Iván. Siente el frío en la espalda, ese mismo frío que sentía cuando, de niño, se perdía en los bosques de abedules durante el invierno. Piensa en su abuela, en la pequeña casa de madera donde el olor a pan fresco era la única ley. Recuerda cómo los oficiales de la ciudad lo llamaban campesino lento. Decían que no tenía la rapidez mental necesaria para la guerra moderna. Sereda es bueno para cargar sacos de harina, decían entre risas. Pero lo que ellos llamaban lentitud era en realidad observación. Iván no era lento, era preciso. Veía lo que los demás ignoraban. Y lo que veía ahora era una máquina de guerra sofisticada siendo derrotada por su propia complejidad. Iván se da cuenta de que el tanque está dando vueltas en círculos. La tripulación está en pánico total. Intentan usar la fuerza bruta para resolver un problema de percepción. Iván decide entonces doblar la apuesta. No solo va a golpear el tanque, lo va a cegar definitivamente. Se quita su delantal de cocina, una tela gruesa, sucia de grasa y caldo de carne,
y lo enrolla en la punta del cañón de la ametralladora que aún dispara. Con movimientos rápidos y certeros, amarra la tela sobre el cañón caliente, obstruyendo la salida de los gases y la visión de cualquier rendija restante. Ahora, el silencio interno del tanque es llenado por el sonido amortiguado de los disparos que rebotan dentro del propio mecanismo del arma. El pánico dentro del Panzer llega al punto de ebullición. El comandante alemán grita por la radio, pidiendo apoyo, pero los golpes de Ivan en el casco crean una interferencia mecánica que hace imposible la comunicación. Ivan vuelve a gritar sus órdenes fantasmales, con la voz ronca de tanto berrear. Preparen las cargas de demolición. Están intentando huir. No dejen a nadie salir vivo. La tensión escala a un nivel insoportable. Ivan está agotado. Sus brazos arden. Sus dedos están despellejados por el contacto con el metal bruto. El sol sigue castigando la llanura, y el vapor que sale de su caldero de Borscht, unos metros atrás, se mezcla con el humo del escape del tanque. Es una escena surrealista. La cocina y la aniquilación compartiendo el mismo espacio. El punto de inflexión ocurre cuando el conductor del Panzer, desorientado por la ceguera y por los gritos externos, gira el volante bruscamente hacia la izquierda. El tanque se inclina peligrosamente al entrar en una zanja de drenaje al borde de la carretera. El impacto es violento. Ivan casi sale despedido, pero logra mantenerse firme en la cima de la torreta. El tanque se detiene. El motor muere con un suspiro metálico. El silencio que sigue es más pesado que el acero del blindado. Ivan sabe que este es el momento crítico. El efecto Zeigarnik está en pleno vigor. Los alemanes tienen una tarea inacabada, la de entender quién los atacó, y esa brecha de información está destruyendo su voluntad de luchar. Están esperando la explosión final, la carga de dinamita que Ivan prometió en sus gritos. Ivan se posiciona justo encima de la escotilla principal del comandante. Coge el hacha y en lugar de golpear, empieza a raspar el metal, creando un sonido agudo y torturante, como uñas en una pizarra, pero amplificado por la acústica del tanque. Es tortura psicológica pura. Luego coge una de las piedras del suelo y empieza a golpear rítmicamente. Dum, 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 como el cronómetro de una bomba a punto de detonar. Última oportunidad, ruge Iván en un alemán rudimentario que aprendió de prisioneros semanas antes. Ríndanse o lo explotamos todo. Manos afuera primero. Dentro del Panzer, el comandante, un hombre entrenado en las mejores academias militares, se está desmoronando. Mira a sus subordinados. Solo ven la oscuridad de las ranuras bloqueadas por patatas y el sonido de una muerte inminente. Para ellos no hay lógica en resistir a una unidad de infantería pesada que ya se ha subido a su tanque y está a punto de detonarlo. La superioridad tecnológica alemana fue anulada por un campesino que entiende que al fin y al cabo la guerra está hecha de nervios, no de engranajes. La escotilla empieza a girar. El corazón de Iván se detiene por un segundo. Levanta el hacha, listo para lo que venga. Si un oficial armado sale de allí, Iván tendrá que ser más rápido que una bala. Pero lo que emerge de la oscuridad del tanque no es un cañón de pistola. Es un trozo de tela blanca, una franela de limpieza, ondeando tímidamente en el aire. Uno a uno, los 4 tripulantes empiezan a salir. Están pálidos, cubiertos de sudor y hollín, con los ojos muy abiertos por el terror. Salen con las manos entrelazadas sobre la cabeza, esperando encontrar un pelotón de ejecución soviético con ametralladoras apuntando a sus pechos. En cambio, lo que ven al recuperar la visión bajo la luz fuerte del sol es a un único joven. Un muchacho alto, de cara sucia y sonrisa cansada, sosteniendo un hacha de carpintero y apuntándoles con lo que parece ser un trozo de madera que recogió del suelo para simular un fusil. El impacto en el rostro de los soldados alemanes es casi cómico, si no fuera trágico. Miran al tanque, miran las patatas aplastadas en las ópticas y luego miran a Iván. Han sido capturados por un cocinero. La élite del ejército de Hitler fue rendida por la astucia de la tierra. Pero la batalla de Iván Sereda aún no ha terminado. Ahora tiene a 4 prisioneros de guerra armados y un tanque capturado, y todavía está solo en medio de la nada. En el horizonte, el sonido de otros motores empieza a surgir. Serán los refuerzos soviéticos o la segunda oleada del ataque alemán.
Iván ordena que los 4 prisioneros se sienten en el suelo, de espaldas el uno al otro, mientras él vuelve a su caldero. Coge un cucharón del borscht humeante y toma un sorbo, manteniendo el hacha en el regazo y los ojos fijos en los prisioneros. La tensión ahora ha cambiado de naturaleza. Iván ya no necesita luchar contra el tanque, pero necesita mantener la farsa hasta que alguien aparezca. Sabe que la noticia de esta hazaña se va a difundir, pero no se siente como un héroe de medallas. Solo siente el peso de la responsabilidad de quien protegió su hogar. El campesino lento acababa de reescribir el manual de guerra blindada usando solo los ingredientes que tenía a mano. Lo que no sabía era que este sería solo el primer capítulo de una leyenda que atravesaría décadas, demostrando que la sencillez, cuando se alía con el coraje desesperado, es el arma más letal de todas. El polvo en el horizonte aumenta. El destino de Iván Sereda y de sus prisioneros está a punto de ser sellado por lo que viene por esa carretera. Y esta vez, las patatas podrían no ser suficientes. Título: El truco estúpido de un cocinero con 3 patatas que detuvo a los tanques de Hitler en el este. El polvo en el horizonte de Letonia ya no es solo una amenaza abstracta, ahora tiene sonido. Es el sonido de motores diésel y el rechinar de suspensiones pesadas. Iván Sereda, el joven cocinero de 20 años que acababa de realizar lo imposible, siente el mango de madera de su hacha resbalar en sus manos sudadas. Mira a los 4 soldados alemanes sentados en el suelo, hombres que pertenecían a la élite de la Wehrmacht, ahora reducidos a figuras temblorosas de miedo. Todavía creen que, escondidos entre los árboles y detrás de los sacos de suministros, decenas de soldados soviéticos están con los dedos en los gatillos, listos para convertirlos en humo. No saben que el ejército de Iván está compuesto solo por un caldero de borscht, 3 patatas aplastadas y un coraje que roza la locura. El primer vehículo aparece en la curva de la carretera de tierra. Iván entrecierra los ojos. El corazón late tan fuerte que casi puede oírlo por encima del ruido de los motores. Si es la segunda oleada de la división Panzer, el juego ha terminado. Será fusilado allí mismo, al lado de su cocina de campaña, y su historia morirá con él. Pero entonces, un destello de color corta la niebla de polvo. Una estrella roja, pintada de forma rústica en el lateral de un camión CIS-5. Son los rusos. Su unidad, el 91 Regimiento de Tanques, estaba regresando. Cuando los camiones se detienen bruscamente, levantando una cortina de arena, los soldados soviéticos saltan con las armas en la mano, esperando encontrar una masacre. Lo que ven, sin embargo, los deja congelados en el sitio. Hay un Panzer IV alemán inmóvil, con el cañón inclinado como si hubiera sido noqueado. Hay 4 soldados alemanes con las manos en la cabeza, llorando de alivio y pavor. Y en el centro de todo está Iván Sereda. Está sosteniendo el hacha en una mano y un cucharón de sopa en la otra, con el delantal sucio de tierra y almidón. ¿Dónde están los otros, Sereda?, grita el sargento, corriendo hacia el cocinero con los ojos saliéndoseles de las órbitas. ¿Dónde está el resto del pelotón que capturó este tanque? Iván se limpia el sudor de la frente con el dorso de la mano. Suelta un suspiro largo y señala su propio pecho. No hay nadie más, sargento. Solo yo. Y el borscht está casi listo, por si todavía quieren comer. El silencio que sigue es absoluto. Los soldados soviéticos miran al tanque y ven las lentes de las ópticas de precisión alemanas, que costaron miles de marcos fabricar, completamente inutilizadas por patatas aplastadas. Ven las marcas profundas de hacha en el acero de la torreta y la ametralladora frontal amarrada con un delantal de cocina. La comprensión de lo que pasó allí empieza a extenderse como un incendio. El oficial comandante baja del jeep, camina hasta el tanque, toca el metal todavía caliente y luego mira a Iván. Empieza a reír, una risa nerviosa, casi histérica, que pronto es acompañada por todo el regimiento. No solo se ríen de lo absurdo, se ríen de la derrota de una máquina que consideraban invencible. La noticia del cocinero del hacha se extendió por las líneas soviéticas más rápido que las órdenes del alto mando. Lo que Iván Sereda hizo aquel día de agosto de 1941 no fue solo un acto de valentía, fue una inyección de moral para un ejército que estaba siendo aplastado. Demostró que el Panzer, el símbolo del terror nazi,
Era vulnerable a la astucia de un hombre común de la tierra. El campesino lento de Belgorod había transformado vegetales y una herramienta de carpintería en armas de guerra psicológica que humillaron la tecnología alemana. Pero la historia de Iván no terminó en aquel campamento. El ejército se dio cuenta de que mantener a un hombre con aquel instinto de cazador, solo pelando patatas, era un desperdicio de talento puro. Iván Sereda fue ascendido y trasladado a una unidad de reconocimiento de élite. Cambió el cucharón por el fusil y el hacha de cocina por misiones de infiltración tras las líneas enemigas. En octubre del mismo año, solo 2 meses después del incidente del tanque, Iván estaba nuevamente en acción. Durante una misión de reconocimiento cerca de Moscú, él y su pequeño grupo fueron rodeados. Mientras sus compañeros intentaban retirarse, Iván, usando la misma lógica de cazador de jabalíes de la infancia, se arrastró hasta una posición de ametralladora alemana, eliminó a la tripulación y usó la propia arma del enemigo para repeler el ataque, permitiendo que su unidad escapara con información vital. Por su coraje inigualable y por la ingeniosidad que demostró en Letonia, el 31 de agosto de 1941, Iván Pavlovich Sereda recibió el más alto honor militar de su país, el título de Héroe de la Unión Soviética. La medalla de la Estrella de Oro fue colocada en su pecho, pero para los soldados que sirvieron con él seguiría siendo el cocinero que detuvo un tanque con patatas. Su imagen fue utilizada en carteles de propaganda, animando a cada campesino, cada obrero y cada cocinero a creer que la victoria no dependía de manuales militares complejos, sino de la voluntad inquebrantable de defender su suelo. Iván sobrevivió a la Gran Guerra Patria, alcanzando el rango de teniente primero. Vio la caída de Berlín y el fin de la pesadilla nazi. Sin embargo, el destino de muchos héroes de guerra está marcado por una ironía melancólica. Iván, el hombre que enfrentó tanques con un hacha y sobrevivió a innumerables misiones de reconocimiento, no tuvo una vida larga después del conflicto. Falleció en 1950, con solo 30 años de edad. Las privaciones de la guerra, el estrés constante de años en el frente y las heridas que nunca cicatrizaron totalmente pasaron factura. Murió como vivió, con humildad, sin buscar la gloria que su leyenda había creado. Hoy en aldeas de Rusia y Letonia, la historia de Iván Sereda se cuenta como una lección sobre la fuerza de la sencillez. Nos recuerda que, ante la frialdad de las máquinas y la arrogancia de los conquistadores, lo que realmente cuenta es la percepción sensorial de quien conoce la tierra. El tanque alemán era una maravilla de la ingeniería, pero Iván era una fuerza de la naturaleza. No luchó con el odio de un ideólogo, sino con la protección de quien no quería que nada interrumpiera la cocción de su borscht. La lección de Iván Sereda es eterna. La genialidad no necesita diplomas ni laboratorios de alta tecnología. A veces, necesita solo un hacha bien afilada y la audacia de usar patatas contra cañones. El truco estúpido del cocinero del pueblo se convirtió en una de las leyendas más poderosas de la Segunda Guerra Mundial, porque tocó el miedo más profundo de cualquier ejército moderno, el miedo a que toda su tecnología pueda ser derrotada por la inteligencia bruta y simple de un hombre que se niega a retroceder. Cuando miramos la historia, vemos grandes generales y estrategias complejas, pero, en el fondo, la guerra es ganada por hombres como Iván. Hombres que, cuando el resto del mundo huye, permanecen firmes con lo que tienen a mano. Entró en la historia no por querer ser un héroe, sino por ser un cocinero que se tomaba su trabajo demasiado en serio como para dejar que un tanque estropeara la cena. Archivo de pruebas reales. Nombre: Iván Pavlovich Sereda, 1919-1950. Unidad 91 Puno, Regimiento de Tanques, 46 Tu a División de Tanques, 20.001 Cuerpo de Ejército. Fecha del incidente: agosto de 1941, cerca de Dvinsk, actual Daugavpils, Letonia. Condecoración: Héroe de la Unión Soviética. Decreto de 31 de agosto de 1941. Relatos oficiales. Documentos militares soviéticos confirman la captura de un tanque y su tripulación por Sereda usando un hacha y cegando las ópticas del vehículo. El tanque capturado fue posteriormente integrado en las defensas locales. La historia de Iván Sereda
permanece como uno de los episodios más surrealistas e inspiradores del Frente Oriental, una prueba de que el coraje individual puede, literalmente, detener una máquina de guerra. Si te ha gustado esta jornada por la historia real, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos donde la realidad supera a cualquier ficción. Hasta la próxima misión.